Muchas gracias, muy buenas noches. Mucho romanticismo, ¿no? Tenemos un pastor y una pastora muy románticos, ¿eh? Pero qué lindo. Hermanos, es una alegría estar nuevamente con ustedes y compartiendo este hermoso tiempo, ¿no? Este hermoso tiempo de adoración, de alabanza, donde el Señor está en medio nuestro, donde Él fluye. Y el pastor me compartía que en este mes la iglesia está empezando una nueva temática basada en el poder para la extensión del reino. Así es el tema de estos domingos. Y yo quisiera hablarles en esta noche, hermanos, acerca de tener el oído afinado. Ustedes saben que cuando cantamos es bueno tener oído afinado. Yo me acuerdo cuando era adolescente que iba a la iglesia y en aquella época teníamos el coro, ¿no? Ahora ya no hay un coro de 2 o 3 personas, pero en aquel entonces éramos un coro como de 20. Y empezaban a hacer las pruebas de voz y a mí me decían, mira, vos tenés que ir a vender la Gaceta, me dicen, porque acá para el coro, me decía que hasta desafinaba para tocar el timbre, miren ustedes. Así que, qué bueno es tener el oído afinado, por ejemplo, para los que hacen música, para los que cantan. Pero ustedes saben que es bueno también tener el oído afinado para escuchar la voz del Espíritu Santo. Qué bueno tener el oído afinado para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo que pasaba una vez que Jesús se fue, ¿no? Una vez que Jesús se fue, que descendió al Espíritu Santo, hubo una gran revolución en aquella época, no solamente en Jerusalén, sino en todos los alrededores. Y nos cuenta la historia que los discípulos de Jesús empezaron a salir, a andar, a predicar, y grandes cosas ocurrían. Hoy estábamos cantando, ¿no? Que a veces parecemos locos, pero cuando tenemos fe, grandes cosas ocurren, aún cosas que son sobrenaturales. Y eso ocurre por la presencia del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Y hubo un hombre, un discípulo de Jesús, que se llamaba Felipe. Y él formó parte de este grupo de discípulos que salieron, no solamente en Jerusalén, sino por todos los alrededores a predicar. Y cuenta la Biblia que grandes cosas ocurrían. La gente conocía a Jesús, se arrepentía de sus pecados, muchos eran sanados de sus enfermedades, y así el reino de Dios se extendía por toda la región. Y yo les voy a pedir, hermanos, que nos ubiquemos en el libro de Hechos, el capítulo 8 y el versículo 26. Y ahí encontramos a Felipe, este discípulo de Dios, que estaba siendo guiado por Dios a predicar, a llevar el mensaje, a llevar la sanidad, a llevar el amor de Dios a distintos lugares. Y yo les voy a pedir que me vayan acompañando, vamos a ir leyendo un episodio tremendo en la vida de Felipe. Cuenta la palabra en el versículo 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí vamos a parar. Miren ustedes, ¿alguna vez les habló un ángel a ustedes? Ustedes saben que yo nunca vi un ángel, como se describe en la Biblia, ¿no? Pero en realidad, los dibujos que nosotros vemos, las imágenes que vemos de los ángeles, en buena parte tienen que ver con la invención humana, con nuestra manera de interpretar las cosas. Pero nos cuenta la Biblia que un ángel se acercó a Felipe y le dijo, anda por el desierto hacia el sur, por ese camino. No le dijo a dónde tenía que ir, no le dijo con quién se iba a encontrar, no le dijo qué tenía que hacer, simplemente le dijo, anda, ve, dirigite ese camino. Miren ustedes, Felipe pudo escuchar y ver al ángel. Y esto ya nos habla de la sintonía del oído y de la vista espiritual de Felipe. Felipe estaba en el Espíritu, caminaba en el Espíritu y tenía una conexión íntima con el Señor. Todo lo contrario a Balaam. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Balaam?
Balaam era un profeta del Antiguo Testamento que fue llamado a maldecir al pueblo de Israel. Y iba en aquel momento, el Rolls Royce de aquel momento era una burra, ¿no? Entonces iba caminando, iba encima de una burra que lo llevaba hacia el lugar donde él iba, y de repente la burra se empaca y no caminaba, y se empaca, y él empieza a pegar a la burra, y la burra le habla y le dice: Balaam, ¿no ves que está el ángel? Había un ángel. Y Balaam, que era un profeta, no lo veía. Tal es así que Dios usa la burra para mostrarle a él la presencia del ángel. Ahora, Felipe no necesitó de un burro. ¿Saben por qué? Porque él tenía un oído afinado. Porque él estaba pendiente de lo que Dios le decía paso a paso. A veces pienso, en nuestra vida aparecen ángeles. Bueno, yo nunca vi un ángel como les decía recién, ¿no? Como se dibuja, ¿no? Como aparecen las imágenes. Pero me acuerdo de un episodio, y yo creo que esa vez Dios envió un ángel a mi vida. No me acuerdo si ya les conté le pido disculpas, pero un día iba al trabajo, en el auto, como todas las mañanas, uno se levanta medio dormido, sube, y llega a un semáforo, allí en Rosario, donde estábamos viviendo. Y mientras esperaba el semáforo, se acerca un hombre en silla de ruedas. Este hombre vendía bolsitas de residuos, paquetitos de bolsitas de residuos. Y claro, yo lo veo, se acerca, me dice: ¿no querés comprar? Entonces yo meto la mano ahí en la guantera, trato de buscar alguno, me dice: vale 10 pesos, yo tenía 9. Entonces junto a los 9, apurado antes que me dé la luz verde, se lo doy, le digo: mira, tengo 9. Y él me dice: no te preocupes, alcanza, porque con la bondad alcanza. Con la bondad alcanza. Y se dio vuelta, yo me fui, nunca más lo vi. Pero después pensé: Señor, vos me enviaste un ángel a mi vida, porque me enseñaste que con la bondad alcanza. Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida hay personas que son enviadas por Dios y no nos damos cuenta? ¿Saben por qué no nos damos cuenta? Porque no tenemos el oído afinado, porque no estamos en comunión, porque estamos ocupados con tantas cosas, ¿no? Pero el Señor envía, y seguramente a tu vida ha enviado personas, ángeles, que te han llevado una palabra, un consuelo, una palabra de aliento en un momento donde tenías que tomar una decisión. Porque el Señor usa ángeles para hablarnos. Y Dios usó un ángel para hablar con Felipe. Ahora, dice el versículo 27 que después de Felipe recibir esta orden, empezó a caminar. Entonces, dice la palabra, él se levantó y dijo: Señor, ¿por qué me mandás al desierto? Dijo así. Se levantó y fue. Miren ustedes, no se quejó. ¿A quién le gusta ir al desierto? Ustedes saben lo que hay en el desierto, ¿no? Hay calor, hay polvo. Ahora ni siquiera que tenemos vehículos con aire acondicionado nos gusta andar por el desierto, ¿no? A nadie le gusta. Yo tuve que hacer varios viajes de Rosario a Tucumán y uno pasa por un desierto en Santiago del Estero. Hace calor, no hay árboles. Ahora, en ningún momento, fíjense ustedes, en ningún momento Felipe se queja: Señor, ¿cómo me estás mandando al desierto? No, dice la palabra que él se levantó y fue. Hermanos, ¿cómo respondemos a los pedidos de Dios? Cuando Dios te manda a algún lugar, ¿cómo respondes? ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo: Jonás, tenés que ir a predicar a Nínive, una ciudad que estaba en pecado. ¿Qué hizo Jonás? Nínive quedaba para allá. ¿Para dónde fue Jonás? En el sentido opuesto. Escapó. Y todos conocemos la historia, ¿no? Después la ballena se lo tragó. Bueno, finalmente se arrepintió. Pero a veces hacemos lo de Jonás. Decimos: no, Señor, mejor manda a otro porque yo estoy ocupado. No me mandes a mí. No quiero ir. Felipe de ninguna manera lo dijo. Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Dios le dijo: Moisés, levántate que vas a ser el libertador del pueblo. Y Moisés dijo: Señor, soy tartamudo, ¿cómo me vas a mandar a mí? Sin embargo, Dios quería que vaya Moisés. Y él finalmente fue. Y Dios le puso a Aarón, su hermano, para que pudiera hablar,
porque Moisés tenía dificultad con su tartamudez. Hermanos, cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer, tenemos que salir. Felipe no sabía dónde iba, pero fue. Simplemente obedeció y salió. Pero miren ustedes lo que sigue diciendo la palabra. Dice, y sucedió, una vez que ya Felipe fue al desierto y empezó a andar por el camino del desierto, dice, y sucedió que un etíope, un hombre que vivía en África, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De repente, Felipe no sabía con quién se iba a encontrar, no sabía qué iba a hacer, simplemente salió. Y allí, caminando por el desierto, se encuentra con este hombre. Este hombre era un hombre importante, era un funcionario de una nación, donde se cree que él era el que administraba los tesoros, y la palabra lo dice, administraba los tesoros del reino de Candace, ¿no? De esta reina. Nada más ni nada menos que una persona importantísima. Y allí sale Felipe y se encuentra con este hombre. Y el Espíritu, entonces, nuevamente, miren, otra vez, ¿no? Y el Espíritu, dice la palabra, le dijo a Felipe, ¿cómo oímos la voz del Espíritu? ¿El Espíritu nos habla como yo te estoy hablando a vos? La verdad que es una incógnita, ¿no? Yo creo que el Espíritu habla a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios habló al espíritu de Felipe y le dijo, ¿ves ese carro? Acércate a ese, júntate a ese carro. Felipe era sensible a la voz del Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu le habla a nuestro espíritu. ¿Estamos atentos, hermanos, a esa voz? ¿O estamos siempre ocupados pensando en qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar la luz, los impuestos, lo que me dijo mi papá, estoy enojado porque no sé cómo sacarme de la cabeza, me peleé con mi esposa? Y parece que la voz del Espíritu llega y pasa de largo. Pero Felipe estaba sensible, estaba atento. Y entonces el Espíritu le dice, acércate a ese carro. Dice la palabra que cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, 13, 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto lo decía Jesús antes que viniera el Espíritu Santo. Ahora, en este episodio que estamos leyendo ya había venido el Espíritu Santo. Lo leemos en la primera parte de Hechos. Y ya el Espíritu Santo estaba morando en Felipe. Entonces se cumple aquí lo que Jesús había enseñado antes. Dice la palabra que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, cuando escuchamos la voz del Espíritu, no hay lugar a dudas, porque lo que el Espíritu nos dice es la verdad. El Espíritu nos declara la palabra, el Espíritu habla a nuestro espíritu mostrándonos y recordándonos lo que la palabra nos dice y nos orienta en el momento adecuado de la manera adecuada. Esto fue lo que pasó con Felipe. El Espíritu le dijo, acércate, unite a este carro. Ahora, Felipe tenía otra cualidad. No era una persona que se quedaba tranquilo. Era una persona proactiva. ¿Saben a quién le decimos proactivos? A las personas que son decididas, que van para adelante. Las personas que cuando tienen una idea tratan de concretarla. Felipe era una persona proactiva. Tenía un motorcito interno propio que lo activaba ante el pedido del Espíritu. Entonces se pone en marcha, corre al lado del etíope, obedece, pero no obedece de mala gana. Porque a veces nosotros decimos, sí, bueno, está bien, lo tengo que hacer. Felipe no lo hace de esa manera. Y hermanos, cuando el Espíritu nos habla, tenemos que obedecer de la manera correcta. No con desgano, no diciendo, otra vez tengo que hacerlo yo. Sino hacer como hizo Felipe.
ponernos en marcha, acercarnos como Él se acercó a donde Dios lo estaba mandando. Y dice el versículo 30, acudiendo Felipe, acercándose al carro, dice, oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré? O sea, el etíope dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le pidió, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cosa que Felipe hizo. Subió y se sentó. Y se puso a leer con él la Biblia. Miren, el etíope era una persona tan instruida en esa época que estaba leyendo un rollo de esos que existían en esa época. Estaba leyendo la Biblia. Seguramente no todas las personas podían leer, porque no todas las personas sabían leer. Pero este era un hombre culto, era un hombre formado. Y Felipe se acerca y se pone a leer con él. Dice, el pasaje de la Escritura que leía era este, basado en el libro de Isaías. Dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El etíope tenía una cuestión en su mente que no podía entender. Estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. Entonces lo llama a Felipe, sube Felipe. ¿Y qué es lo que destacamos, hermanos, de la actitud de Felipe ahora ya subido a ese carro y hablando con el etíope? Él ve inmediatamente la necesidad del etíope. Este hombre estaba buscando algo más profundo. Este hombre estaba buscando algo que no entendía, pero que quería encontrar. Este hombre estaba buscando entender qué había pasado con Jesús. Porque Isaías 53, en este pasaje que leemos, el profeta Isaías escribe acerca de Jesús. Miren ustedes si era importante lo que el etíope estaba leyendo. Yo diría que esto es el corazón del Evangelio. El corazón es el centro del Evangelio. Y este hombre allí presenta su necesidad a Felipe, y Felipe, en su sensibilidad, empieza a satisfacer la necesidad de este hombre. Y hermano, muchas veces, ¿sabes qué? Las necesidades espirituales no se ven a veces tan claramente, ¿no? Podemos ver el hambre, podemos ver la necesidad económica, pero las necesidades espirituales muchas veces están ocultas. A veces se esconden debajo de la ansiedad. Las personas están ansiosas, están preocupadas. Están ansiosas y preocupadas por el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿A dónde voy a ir? Tal vez el etíope internamente se preguntaba, cuando yo muera, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Tal vez se preguntaba, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo soy un hombre exitoso, trabajo para la reina, tengo el dinero que quiero, puedo viajar, puedo ir a donde quiero, puedo conseguir libros, que en esa época eran muy escasos, puedo leer, puedo saber de todo, pero ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y hermanos, cuando una persona se te acerca con angustia, muchas veces estas preguntas están debajo de su angustia. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar como nos va a pasar a todos, cuando físicamente muramos? Y este hombre empieza a hablar con Felipe y a mostrarle su necesidad. Y hermano, cuando estamos atentos a la voz del Espíritu, podemos detectar las necesidades de las personas que nos rodean. Si hay una manera que vos podés detectar la necesidad del que te rodea, es cuando estás conectado espiritualmente con el Señor, cuando estás conectado con el Espíritu Santo. Hay una frase que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Y muchas veces no vemos la real necesidad de una persona. Una persona que está triste,
una persona que está ansiosa, una persona que está angustiada, una persona que a veces nos muestra indiferencia. ¿Qué pasa en su interior? ¿Es lo que estamos viendo a simple vista lo que realmente pasa en su interior? Pero ¿saben qué? Felipe fue sensible a la necesidad del etíope. Y qué bueno es cuando nosotros podemos ser sensibles. Miren, les cuento un episodio que pasó esta tarde. Yo estaba mirando el Facebook para ver las noticias de Roca de Salvación. Y en ese momento, cuando yo estaba mirando ahí en el teléfono, me escribe una persona que yo había atendido hace varios años atrás. Una mujer de unos 40 años. Y me dice: doctor, estoy desesperada, no aguanto más, tengo odio y rencor hacia mi hija, tengo miedo de hacerle daño. ¿Qué me recomienda? Imagínense, domingo, 6 de la tarde, ella en una ciudad cercana a Rosario, yo en Tucumán. ¿Qué podría hacer? Me dice: ¿a quién me recomienda? Entonces yo, inmediatamente en mi mente de médico, ¿qué hice? Bueno, mire, busque un colega allí en Rosario para que pueda consultarlo. Y mi esposa estaba al lado, que también la conoce esta persona. Me dice: no, me dice, escribile, decirle que vaya al Congreso de Familia que está ahora haciéndose en una iglesia en Rosario. Y ahí nomás yo la escuché y empecé, le dije: ¿por qué no vas a tal lugar que allá hay personas que son espirituales, que te van a ayudar, que te van a escuchar, que te van a contener? Ahora, ¿qué lección saqué de esta situación? Que la sensibilidad espiritual de mi esposa me ayudó a entender lo que yo tenía que hacer en ese momento. Y está bien que yo le recomendara que fuera al médico, porque tiene un problema de salud, ¿no? Pero sabemos que no siempre eso es suficiente. Que muchas veces, detrás de la angustia, detrás de la ansiedad, hay necesidades espirituales. Y el Espíritu Santo me habló a través de mi esposa y me hizo contestarle no solamente que vaya al médico, sino darle aliento, darle contención, decirle: nosotros vamos a orar por vos. Me lo agradeció, me dijo: muchas gracias, ore por mí, ore por mi hija. Porque estaba con una necesidad tremenda. Hermanos, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Qué necesitan las personas? ¿Sabés qué necesitan las personas? Bueno, necesitamos muchas cosas, ¿no? Pero una de las necesidades más grandes que tenemos es encontrar el sentido a nuestra vida. Encontrar el sentido a nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Porque a mi padre y mi madre simplemente se le ocurrió traerme al mundo? ¿Para qué estoy? ¿Para acumular dinero? ¿Para criar a mis hijos? ¿Para ser un buen comerciante, un buen empleado? ¿Y después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con mi interior, con esta vida interior que tengo? Hermanos, las personas necesitan encontrar el sentido a la vida. Y sabes que muchas veces te vas a ver en situaciones donde vas a tener que ayudar a las personas a encontrar el sentido de su vida, si es que vos lo has encontrado para la tuya. Y si el Espíritu Santo te muestra, y si sos sensible al Espíritu Santo, vas a poder llegar a esas personas con la ayuda que la persona necesita. Pero miren ustedes, hermanos, lo que nos cuenta la Biblia ahora a continuación. Dice el versículo siguiente que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, me llamó la atención dos palabras. Esta escritura. Ustedes dirán: pero Ernesto, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sabes qué? Felipe empezó a ayudarle desde la necesidad que el etíope tenía. ¿Por qué? Porque él necesitaba saber y entender esa escritura. Eso lo estaba confundiendo, lo estaba poniendo ansioso, lo estaba poniendo... Y él quería saber eso porque era importante para su vida. Entonces, ¿qué hizo Felipe? No, discúlpame, no, de ahí no. Tenemos que empezar a leer de Mateo capítulo 1 porque a mí me enseñaron así. No. Felipe empezó desde la necesidad de este hombre.
Y miren ustedes qué bueno cuando alguien dice, mira Ernesto, me siento angustiado, muy bien, contame qué te pasa. Decime qué te pasa, quiero saber, quiero conocer tu necesidad y quiero ayudarte desde la necesidad concreta que vos tenés. A veces queremos ayudar desde nuestro criterio. No, yo sé lo que vos necesitas. Yo sé, yo te conozco. Vení que te voy a enseñar tal cosa. Y si lo que el otro necesitaba era simplemente una expresión de afecto, y si lo que el etíope necesitaba era simplemente que alguien lo escuchara, ahí estaba Felipe. Felipe se acercó y empezó a ayudarlo desde la necesidad de ese hombre. A veces te van a decir, mira Ernesto, me llevo mal con mi esposa, orá por mí. Vení, vamos a orar por tu matrimonio. Y después vamos a hablar de Jesús. Ah, no, pero a mí me enseñaron en el seminario que primero le tengo que decir que se arrepienta. Está bien, todos nos tenemos que arrepentir. Pero qué bueno, hermanos, es cuando podemos empezar a ayudar desde la necesidad de la persona, tal cual como lo hizo el etíope. Fuiste escuchado, fuiste abrazado, fuiste contenido emocionalmente, fuiste ayudado en tu momento de necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ayudar desde la necesidad del otro. Dice 1 de Juan 3, si alguien posee bienes materiales y se ve a su hermano que está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. ¿Alguien necesita algo? Dáselo. ¿Alguien necesita afecto? Dale afecto. ¿Alguien necesita ser escuchado? Escúchalo. ¿Alguien necesita un abrazo? Dale un abrazo. ¿Alguien necesita un pedazo de pan? Dale el pedazo de pan. Atendé la necesidad de la persona. Es lo que hizo Felipe y es lo que nos enseña la palabra. Pero Felipe se subió al carro, ¿no? Y yo me imaginé, dije, ¿cuánto tiempo habrá durado la charla de Felipe con el etíope? No creo que hayan sido 5 minutos, aunque nosotros leemos este pasaje como si hubiera sido 5 minutos. Miren, hermanos, yo entiendo que Felipe estuvo un largo trayecto acompañando al etíope. Estuvo un largo trayecto alentándolo, enseñándolo, porque claro, empezó desde Isaías capítulo 53, pero dice que después le presentó todo el Evangelio de Jesús. Y lo alienta, le enseña, de tal modo que el etíope recibe a Cristo y finalmente pide ser bautizado. Pero esto nos habla, hermanos, del proceso. En la vida del etíope, Dios estaba cursando un proceso. Y Felipe fue parte de ese proceso. Él intervino en la vida del etíope, lo ayudó para que él pudiera cumplir ese proceso. Dios nos quiere ayudar para que intervengamos en los procesos de la vida de las personas. Un amigo me enseñó algo muy importante. El proceso es más importante que el producto, porque el proceso determina la calidad del producto. Si yo fabrico zapatos y lo hago con cuerina, ¿cuánto va a durar el zapato? Ahora, si yo el proceso lo hago con cuero, con goma, con todo lo que el zapato requiere, la calidad del producto va a ser superior. Ahora, lo que Dios nos dice, Ernesto, cuando vos participás, entrás en la vida de una persona, Dios te usa para trabajar en el proceso que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Y Dios nos quiere, hermanos, usar de esa manera. No se apuró, no apuró el proceso, estuvo y ayudó. Finalmente dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, el hombre, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren ustedes, el eunuco pide ser bautizado. De nuevo, Felipe atiende las necesidades del otro antes de pasar por la burocracia eclesiástica. No, pero mira, si te debes tener bautizado, tenés que tener por lo menos 2 o 3 años yendo a la iglesia. No hace falta. Pasó por encima de la burocracia.
No, yo no lo puedo hacer, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga aquel que fue al seminario, porque yo no puedo hacer eso. El Señor dice, Ernesto, tenés que hacerlo vos. Le dijo a Felipe, Felipe, tenés que hacerlo vos, porque yo te mandé a vos, no mandé a otro, si no hubiera llamado a otro. Pero te mandé a vos porque te necesito a vos. Vos tenés que ser el que participe en el proceso de la vida de este hombre. Hermanos, si Dios nos llama a nosotros a participar en la vida de otros, a participar en el proceso donde Dios quiere bendecir a otros. Tuvo que saltar barreras culturales. Ustedes saben que los eunucos no eran, según la ley antigua de Israel, no eran admitidos en el templo. Sin embargo, Felipe pasó por encima de las barreras culturales. No, mirá el aspecto que tiene esa persona, no me voy a acercar. Capaz que es una mala persona, capaz que es esto, es aquello. Él pasó por encima de todas las barreras, no le importó nada. ¿Para qué? Para poder ser parte del proceso en la vida de este hombre. Y dice el final del pasaje que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Finalmente lo bautiza y dice la palabra que el Espíritu nuevamente absorbe a Felipe, lo toma y lo lleva a otro lado. ¿Y saben una cosa? El eunuco no le vio más. Felipe desapareció. Hermanos, Dios nos quiere usar para ser parte del proceso de la vida de Él en las personas que te rodean. Pero eso no implica que vas a estar siempre al lado de esa persona. No implica que esa persona va a venir tal vez a congregarse en este lugar, no lo sabemos. No implica que voy a tener que hacer un trabajo a largo plazo, simplemente lo que el Espíritu me guía. Felipe tuvo que entender este principio y siendo sensible, dice, el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar. Había culminado su proceso, había culminado su tarea y siendo sensible, el Espíritu lo lleva a otro lugar. Hermanos, cuando amamos, nuestro amor tiene que ser desinteresado. Cuando damos, nuestro dar tiene que ser desinteresado. Miren si Felipe decía, ¿cómo te...? No, Señor, no me lleve porque tengo que plantar una iglesia acá en el desierto con este hombre que se convirtió. No. Nos cuenta la historia que este hombre fue quien introdujo el Evangelio en África. Este hombre que siguió, dice la Biblia, gozoso su camino, llevó el Evangelio al África. Nada más ni nada menos. Y hermanos, yo entiendo que el broche de oro de este pasaje no es solamente que Felipe fue enviado a otra misión por el Espíritu Santo, sino fue que Dios cumplió el propósito que tenía para la vida de ese etíope. Porque dice la palabra que este hombre siguió gozoso su camino. Él estaba en angustia, estaba en ansiedad, estaba preocupado, no entendía. Tal vez como muchos de nosotros hemos estado muchas veces, ¿no? Sin entender, sin comprender, angustiados, preocupados, pero vino alguien enviado por el Señor, formó parte de mi proceso, me ayudó a entender y la obra de Dios se cumplió en mi vida y yo seguí gozoso en mi camino. Y tal vez esa persona nunca la vi más, como este hombre en silla de ruedas que me transmitió esa palabra y que se fue y que nunca más lo vi. Y a pesar de que ya pasaron muchos años, Dios me sigue hablando a través de la obra de esa persona que duró 30 segundos en un semáforo. Hermano, Dios te quiere usar de esa manera. Dios te quiere usar de esa manera, pero tenemos que estar sensibles, como Felipe. Dios quiere completar quiere completar la obra en la vida de las personas. Quiere que esa persona que está angustiada pueda seguir caminando con gozo. Y hermanos, el gozo no es una emoción pasajera, es una emoción duradera. Es haber encontrado el sentido de nuestra vida, es decir,
para esto estoy aquí, entonces no importa lo que pase, no importa de los problemas, de las situaciones, tengo el gozo del Señor en mí, porque mi vida tiene sentido, ahora entiendo para qué estoy aquí, que era seguramente lo que el etíope llegó a entender, ahora entendió por qué él tuvo que encontrarse con Felipe ese día. Y hermanos, el broche de oro es que alguien pueda vivir el gozo de la salvación, que alguien pueda vivir el gozo de conocer a Cristo, que alguien pueda vivir el gozo del reino de Dios en la tierra, sabiendo que su vida tiene un propósito y que no vivimos porque el aire es gratis, sino porque hay algo en mi vida que Dios quiere hacer. Y hermanos, el que nos enseñó de esto fue Jesús. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y miren, esto es lo que interesa, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús no iba a recibir ninguna otra cosa más que el gozo de saber que por su obra muchos de nosotros estaríamos hoy en la presencia de Dios. Y hermanos, Dios quiere que vos y yo seamos nada más y nada menos que partícipes de su obra en la tierra. Él quiere que vos y yo podamos escuchar la voz del Espíritu de esta manera tan clara como la escuchó Felipe. ¿Sabés qué? Para simplemente ser partícipes de la obra. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos con quién, pero el Señor quiere obrar a través nuestro, como lo hizo a través de Felipe. ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? Dios te está diciendo, Ernesto, andate por el camino del desierto. No esperes que te contrate una suite en el Sheraton, andá por el camino del desierto. Y a veces yo digo, pero no, Señor, ¿cómo me vas a mandar al desierto? Ernesto, andá por el camino del desierto, porque yo te estoy enviando allí porque hay un propósito. Tenés que bendecir a una persona, tenés que llevar una palabra a alguien, tenés que orar por alguien, como me pasó a mí esta tarde. Jamás hubiera pensado que me pasaría una cosa así, sin embargo me pasó. Y el Señor me ayudó a entender y me dio una lección más para que yo pudiera entender esto que les estoy transmitiendo hoy. Que el Señor nos quiere usar de la manera menos pensada cuando estamos sensibles a la voz del Espíritu. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos con esta idea? Yo quiero que el Espíritu Santo me use. Yo quiero participar en la extensión del reino con lo que Dios me use, con lo que Él quiera. Quiero ser sensible, quiero tener mi oído afinado a la voz del Espíritu. Tal vez no voy a ver un ángel como vemos en las películas, ¿no? Pero qué bueno es escuchar tu voz a través de una persona, a través de la palabra, a través de la oración, donde vos, Señor, estás presente, queriendo nada más ni nada menos que yo sea parte de tu obra en la tierra. Que yo sea parte de ayudar a que alguien, aunque sea una sola persona, pueda encontrar el gozo de la salvación, como pasó con el etíope. Y ¿sabes una cosa? Cuando sembramos, cuando damos, cuando somos sensibles a la voz del Espíritu, nunca sabemos a dónde puede llegar esa obra. Felipe ni se imaginaba que este hombre iba a llevar el Evangelio al África. Sin embargo, la historia nos dice que el Evangelio se introdujo en el África por un eunuco que conoció del Señor y diseminó el Evangelio en el África, mucho antes que muchos de los misioneros que nosotros conocemos. ¿Y todo gracias a qué? Gracias a la sensibilidad de Felipe. Gracias al oído afinado de Felipe. Y hermanos, quiero hacerte un llamado. Si ustedes, todos los que me han entendido, que entienden esto, yo le voy a pedir que aquel que siente que el Señor le está llamando a esto, que por favor se ponga de pie. Vamos a orar. Pónganse de pie todos aquellos que sienten que el Señor les llama a una entrega mayor, a una sensibilidad mayor, a decir, Señor, quiero formar parte de ese proceso en la vida de otro, así como
muchos han formado parte en mi vida, en mi proceso. Porque, hermanos, muchas personas formaron parte de mi proceso para que yo pudiera tener el gozo del Espíritu en mi vida, para que yo pudiera tener el gozo de la salvación. Ahora, estoy entendiendo cada vez más que tengo que ser sensible a la voz del Espíritu, que no puedo hacer las cosas a mi manera, que tengo que tener mi oído afinado. Hermanos, gracias a todos los que se pusieron de pie. Y yo quisiera que oremos todos juntos. Y hermanos, no solamente voy a orar por ustedes, voy a orar por mí también. Porque necesito día a día tener mi oído afinado a lo que el Espíritu Santo me dice. Y hermanos, si hay algo que va a extender el reino en la tierra, es nuestro obrar a través de escuchar la voz del Espíritu. ¿Y sabes una cosa? Dice la palabra que hay alegría y gozo en los cielos cuando una persona conoce de Cristo. Cuando una persona puede tener el gozo de la salvación. Cuando una persona como este etíope puede continuar su camino con gozo. ¿Por qué? Porque alguien lo ayudó en el proceso. Y ese alguien tal vez sos vos. Ese alguien tal vez soy yo. Y el Señor en esta noche nos está diciendo: Ernesto, andá al camino del desierto. No me preguntes para qué, andá, porque te voy a mostrar allá cuando estés lo que tenés que hacer. Y hermanos, qué fabuloso es estar en la misma sintonía del Espíritu Santo. Señor amado, gracias por mis hermanos aquí que me acompañan, Señor, en este compromiso. Señor, queremos ser parte de este mover del reino, que el reino se extienda. Padre, sabemos que lo que está pasando ahora en nuestra sociedad no es agradable. Sabemos que hay mucha angustia, que hay mucha ansiedad, que hay muchos problemas, familias destruidas, matrimonios destruidos, hijos lastimados, porque hay dolor. Porque el pecado y el diablo, sabemos, solamente han venido a robar, a matar y a destruir. Pero Señor, tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, en esta noche nos comprometemos delante de tu presencia para tener nuestro oído atento a la voz del Espíritu. Padre, quiero ser parte de ese proceso de llevar gozo a otros. Señor, úsame conforme a tu voluntad. Úsame conforme a la guía de tu Espíritu Santo para que pueda ser un elemento de transformación en la vida de otros. Padre, gracias porque tú has puesto en mi vida muchos Felipes. Has puesto en mi vida muchas personas enviadas por ti para alentarme, para ayudarme en mi momento de necesidad, para enseñarme, que han atendido mis necesidades, que me han guiado, que me han explicado cosas que yo no entendía. Y ahora, Señor, yo puedo disfrutar de ese gozo gracias a tantos Felipes que aparecieron en mi vida. Padre, queremos ser nosotros Felipes en la vida de otras personas. Y Padre amado, nos comprometemos delante de ti. Señor, háblanos. Queremos tener un oído afinado. Queremos escuchar tu voz todos los días. Queremos ser sensibles a tu Espíritu Santo para que tú nos uses conforme a tu voluntad. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque ese Espíritu que nos da poder está con nosotros. Gracias, Padre, porque tú lo has enviado para que podamos juntos extender el reino de Dios. Padre, te lo decimos desde lo profundo de nuestro corazón, en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Tomen asiento. Dios les bendiga y esto sea un proceso en la vida de todos.